Everybody had a notion. Pretty woman. What you baby now? Learn up to a spirit. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en este martes de café, sabiendo que todos nos van a ver hoy, porque nadie quiere ver el debate. ¿No? Y está en vivo, ¿no? Así que bueno, pues buenas noches, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Lili. Hola, buenas noches. Laurita. Y miren quién se apareció aquí, el Cojutec, Toño Cojutec. Pata bendita. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos muchas cosas que platicar. Tenemos ahí un invitado también muy especial, uno de nuestros socios comerciales, que va a venirnos a platicar de sus productos, todo este rollo. Pero aparte, ahí de vez en cuando vamos a ir sacando el marcador entre Anaya, el Peje y demás. Qué flojera, ¿no? Sí, cállate. Pero bueno, pues es el tema del día. Mucho de hoy en la mañana que estaba escuchando a Javier Solórzano, que estaba hablando precisamente de lo del Mundial, hizo un comentario de que las televisoras están tratando de no contar, ¿cuál palabra utilizó? De minimizar lo de la votación por ver el fútbol. Y entonces dice Solórzano, que en verdad me cae muy bien este chavo, que nos creen tan tarugos. Sabemos que lo más importante para nuestro país es la elección y no nos va a distraer ningún partido de fútbol. Yo espero que sí. De todas maneras, veros perder con Alemania, pues mejor nos vamos a votar y se acabó, ¿no? Sí, ¿verdad que? Bueno, de todas maneras, hay muchas cosas que platicar ahora. De todas estas de las 8 a las 8, a las 8 del 8, oye, lo de Trump, ¿cómo les pareció? Primero, ¿cuál de todos? No, mira, el hecho que se haya presentado con el norcoreano, a mí me parece que el norcoreano mostró unos enormes signos de debilidad o una enorme presión de los chinos, que no quieren una bronca con los gringos. Y me parece que los gringos están más contentos, los chinos están más contentos dándole sus llegues a los gringos a través del comercio que de enfrentarse en una guerra. Y después decirle de mucho al primer ministro y traidor. Pues por eso Robert De Niro le dijo lo que le dijo en los Tony Awards, ¿no? Cuando sí lo vi, que le dijo, ¿cómo creo que le dijo? Fuck Trump. Sí, la gente se paró y le aplaudieron, es así, muy bien. Pero dices, no puede ser posible que hasta los mismos artistas hablen mal de su presidente, ¿no? Bueno, y mismo le pidió disculpas al canadiense. Sí. Por cómo lo había tratado el otro. Sí, oye, bueno. Si aquí futbolistas, oye, ¿quién fue el Chico Pérez que apoyando al PG? Ay, no. Ese cuate no vive en México. No vive en México. No, por razón. Miren, sí les he platicado del presidente del País Vasco, que salió diciendo que México necesitaba un cambio porque era López Obrador. Cuando lo oí, le puse en su chat, ese asunto, dije, bueno, si tan bien te cae, te lo mandamos un par de años para que veas cómo lo lleva la quiebra el País Vasco, ¿no? Bueno, de todo este rollo, sí, está buenísimo eso, buenísimo. Parece que soy anti-PEG. Yo quiero dejar bien claro que no parezco, soy anti-PEG. Claro, que no es, oigan bien este asunto, no es la posición del Colegio Nacional. El Colegio Nacional no tiene ninguna postura sobre respecto. Esto es a título personal. A ver, pon a Mike Tyson, ese no lo vi. A ver, ¿qué dijo?
no lo subieron. A ver, pon ahí la fotografía grande porque... Lo mandó a saludar también. También le dijo, Mike Tyson. No, pues ese güey puede ser tanto trancazo que le dieron en la cabeza, está hecho un idiota cara. Pero bueno, de todo eso me parece que para tranquilidad del mundo, el coreano se echó para atrás. Y a mí me parece, primero que no podía soportar tanto gasto, por un lado, y yo estoy seguro que los mismos chinos le dijeron, mi buen, bájale 3 rayitas, las armas nucleares las manejo yo, güey, claro, de este lado del continente, y ponte en paz, porque me está echando a perder mi estrategia. Lo que, no me acuerdo cuántos son los miles de millones de dólares que debe los Estados Unidos a China, en los déficits comerciales, cosas por el estilo que tiene, ¿no? Y no se ha peleado con los chinos, los tiene así medio margen, pero no se ha enfrentado con el día que se enfrente con los chinos nos va a hacer un gran favor. ¿Vieron el dólar hoy? 21. Volvió a subir. Sí, cállate. Y yo digo que va a subir más antes de las elecciones. Sí, claro. Sí, debe de ser. Vamos a ver cómo nos va con ese asunto. Oigan, y lo del huracán Bob, híjole, las cosas estas mira, normalmente te veo sobre mojado y siempre le pega a los más fregados, ¿no? Afortunadamente a los chapanecos no los surtió, ni a los guerrerenses. Está un poquito ahí pegándole a los estados del centro, de la costa, de Jalisco, Colima. A los del desierto les va a caer muy bien, porque les va a llenar las presas, a los sinaloenses, a los sonorenses. Nayarit, Guanajuato. Sí, Baja California Sur, que tiene la presa esa cerquita de Los Cabos, excepto, bueno, pues se las van a llenar para que no sufran de escasez de agua como están los muchachos de Iztapalapa, ¿no? Está curioso. Y eso, cuando no se les sale el canal del desagüe, les quitan el agua. No, pobre gente, en verdad debe ser terrible vivir así, ¿no? Se vienen las lluvias y al levantar los muebles a la azotea porque se les va a llenar de caca toda su casa. Sí, debe ser terrible, en verdad, pobre gente. No, aunque está como un chiste del español ese, que no sé qué risa me da, el que... Sí lo vieron, el que les envié del gallego. No me acuerdo. Que pasa así una paloma y le hace caca a Venancio y le pregunta a Venancio Manolo, oye, ¿qué tengo en la cabeza? Y dice, pues mierda. No, afuera. Más o menos. Entonces, bueno, todos estos chavos de Iztapalapa con todo este rollo. Mira, los que hemos visto que hemos sufrido las inundaciones, bueno, lo hemos sufrido sin términos prácticos, pero cuando se inundó Villahermosa, que llevamos, ¿te acuerdas? Estoy en el centro de acopio aquí. ¿Tú ya estás con nosotros cuando el centro de acopio de la inundación de Villahermosa? Sí. Y llevamos comida y todo. Sí. Y llevamos los camiones a Villahermosa y que vimos el desastre que hizo la inundación. Y mira que Villahermosa, como es una ciudad con recursos, en aquella época todavía había el petróleo y tenían petróleo. Más o menos podían salir de la bronca, pero los estados del Pacífico que son un poco con menos recursos, ¿no? Pues los oaxaqueños, Guerrero como sea tienen fuentes de ingreso importantes, ¿no? Pero Chiapas, toda la costa del Pacífico Sur. Ya como dices, pobres de los pobres. Sí, se llueve sobre mojado. Sí, bueno. De todo ese rollo, ojalá de esta lluvia sea de beneficio, ¿no? Mira, yo, de la poca lluvia que ha caído en la Sierra de Chiapas, va a ayudar para llenar las grandes presas del Grijalva, ¿no? Eso les va a caer muy bien, sobre todo a los tabasqueños, que les controlen un poco el agua. Pero ¿sabes qué es lo importante de todo esto? Que la gente haga caso, ¿no? Sí. Que haga caso de las medidas preventivas, sobre todo. Sí, ¿ustedes se acuerdan que Calderón, de las buenas cosas que hizo Calderón, aunque se le critica mucho, llegó a Tabasco y dijo la última vez, la próxima vez que se ponga en orilla del río, se les va a damnificar su tiznada?
porque si han de ser damnificados una curva de vida. Entonces cada vez y era verídico. Ahí viene la creciente, sacaban tus aparatos, ¿no? Se lo llevaban a la otra casa que tenían, iban y se ponían ahí con el refrigerador que de hace 2 años. Aquí y ponían a llorar, mira mi refrigerador y mi estufa y mi televisión y mis ahorros. Y ahí va y lo iban a soltarla. Entonces dijo, no, te vuelves a poner en el río, a ver quién te paga. Y entonces la gente entendió que ya no podían aprovechar. Qué curiosidad que ya no hay damnificados en las riberas del Grijalbo. No, pues ya están amenacitos, que los mantengas. Bueno, que también nos cuesta a nosotros, que es de nuestros impuestos, ¿no? Bueno, ahí está lo que pasó en Jalisco, en Guadalajara, ¿no? El tren ligero que se volvió submarino. Sí, hombre. Sí, submarino amarillo, ¿no? Oye, el aire que hubo en Tabasco, el aire que tiró las torres de alta tensión que vienen de Chicoacén, de las generadoras de electricidad, dejó sin luz al sur de Campeche. Y se cayó la torre se cayó en Tabasco, ¿cómo se llama esta zona? Ay, se fue el nombre. Bueno, de la mitad de Tabasco hacia Campeche, hacia Ciudad del Carmen, sin electricidad. Tiró las torres del aire. Qué barbaridad. Y sin luz. Entonces, bueno, pues imagínate la gente que va haciendo, que compra una carne, la pone en el refrigerador, se le apagó y se echó a perder, pues no tiene electricidad, no hay forma de ni siquiera hacer hielito. Bueno, vamos con el primer corte musical de Procol Harum, ¿no? Esta es una pálida sombra. ¿Se acuerdan que hace tiempo la tocamos? Bueno, la pusimos. Esta canción que tiene un doble mensaje es bien interesante. Cuando estaba chavo, años, cuando íbamos cuando íbamos a las tardeadas del CUM, ya me tocaban. No, bueno, un poquito después me tocaban. Te estabas muy chiquita, ¿no? Sí. ¿No? Esas eran chiquilladas. Nosotros íbamos a las del Dios. Ya te habías tardado. Estoy diciendo jovencita. No, sí, por supuesto. Nosotros íbamos a las tareas del CUM. Sí. Había un grupo, ¿no te acuerdas de los sedentarios? Sí, claro. Ahí tocaba que es un extraordinario cirujano en el Ángeles de Salvador Medina, Chavo Medina, tocaba el órgano ahí. Sí, claro. ¿Te acuerdas de Chavo Medina? Sí. Cuñado de los Chenchos. ¿Tú conoces a los Chenchos? ¿Cómo no? Sí, me vi un par de veces de cachetas con estos. Ay. Yo me daba de besos con uno de ellos. Ah, qué brutal. Sí, vivía con el hocico floreado. ¿Sí? No, si vivían con el hocico floreado, y la boca había sido terrible. Todos tienen el mismo objetivo. Bueno, vamos a ver una pálida sombra, interpretada por quien es Elena Cinto. Pues vamos a ver que tiene nombre de japonesa, pues a ver cómo nos va con esta de Procol Harum, una pálida sombra. Regresamos a Martes de Café. Nos regresamos después de recordar una pieza musical de antaño. Sí, y muchas otras cosas más. Recuerdos escondidos. Que no sabíamos que era lo peor. Ahora ya saben todos. Todo. Todos. Ricardo y yo compartíamos todo. Cada quien a su modo. Cada quien a su manera. Y ahora ya el mundo lo sabe. Pues vamos a la sección de Listas Somos, ¿qué les parece? Muy bien. Entonces, seguimos hablando de Sinaloa. Sí, caray. La semana pasada empezamos a hablar de Sinaloa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algunos de los pueblos mágicos que tiene Sinaloa, que tienen pues una gran arquitectura, tienen una tranquilidad muy especial, muy de provincia. Muy rica gastronomía y leyenda de fantasmas. Paisajes naturales. Buenas playas. Sí, tiene más o menos
podemos hablar de El Fuerte, El Pueblito, Cozalá y El Rociano, que sin duda pues esos son lugares delegados como pueblos mágicos, efectivamente, para hacerse navideños, ¿no? Claro, pues. ¿Conocen alguno de ellos? No. Yo El Fuerte lo conozco. Ahí está como a media hora de Los Mochis, Claudia es de allá de Los Mochis. Entonces un día me llevaron muy padre, nomás que en un horario poco prudente para mi tolerancia al calor, porque era en pleno verano, al mediodía, entonces estábamos a 45 grados ahí en El Fuerte, pero un lugar muy bonito, muy bonito, como dice, con muy buena gastronomía. Me llevaron a comer un callo de lobina, ¡ay, qué rico! sí, y agüita de cebada ahí en la placita, que había que tomársela de Hidalgo porque si no se calentaba, ya se convertía en champurrado. Dejaba de hacer agüita de cebada y se convertía en champurrado, y sudaba. Y hay una presa ahí muy cerquita donde se va a pescar precisamente la lobina, y está muy bonito, está muy agradable. En época de fresca es más agradable. Claro. Sí, claro que sí. Toda esa zona, como está al norte del Sinaloa, debe estar a media hora, 40 minutos de Los Mochis. Y bueno, pues Cozalá está ubicado en la Sierra Madre Oriental, tiene callejuelas muy angostas y empedradas, es algo muy de llamar la atención, ¿no? Claro. Y dice que tiene 250 construcciones que guardan siglos de historia. Es un pueblo lleno de vida en el que convergen la gastronomía, que bueno, creo que el estado completo es muy gastronómico, y sus leyendas fantásticas, que hablaban de los fantasmas, ¿no? Un lugar muy cálido, yo no sé si por calidez o por calor. Por ambas dos. Por la calor, por ambas dos. Que invita a los visitantes al ecoturismo y a la diversión. En 1531 llegaron aquí las primeras expediciones de los españoles, admirados tanto por la belleza del lugar como por la riqueza de su suelo, pródigo en metales preciosos. Claro, pues se deben haber quedado ahí, ¿verdad? En 1562 se tiene constancia real de la fundación de Cozalá, conocida entonces como Real de Minas de las 11.000 Vírgenes. Para inicios del siglo XIX, la convirtió en la población más próspera del noreste de México, gracias a lo cual se convierte en la capital del estado de Occidente, que comprendía los actuales estados de Sonora y Sinaloa, que eran un solo estado, ¿no? Sí, estaban unidos. Y ya después se separaron. Hoy día, Cozalá es uno de los lugares más visitados de Sinaloa. Su legado histórico, la armonía de su arquitectura y la frescura natural que lo envuelve han sido motivos sobrados para que la Secretaría de Turismo de México lo considere un pueblo mágico, ¿no? Se puede llegar por la carretera federal número 15 al sur de Culiacán, capital del estado, por supuesto, y a 104 kilómetros al norte de Mazatlán, o bien por la autopista costera hasta el entronque con la ciudad de Elota. Pues, El Fuerte. ¿Y por qué se llama El Fuerte? Es que, sí. Es una ciudad colonial que es una de las más hermosas, como les decía, de Sinaloa. Hermosas por esta parte, ¿no? Porque cada cosa. Culiacán a mí me gusta mucho, pero bueno, pues obviamente es una ciudad más en forma, ¿no? Es considerada, como decía, como una de las más hermosas de Sinaloa, fundada en 1564 por el capitán español Francisco de Ibarra. Su origen se deriva por la fortificación, un recinto fortificado que se construyó durante el virreinato de don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros. Este encantador estilo de la ciudad evoca la atmósfera colonial en toda su majestuosidad, ¿no? Las construcciones majestuosas coloniales que construyeron. Con todo el calor. Con todo el calor. Sí, se me empañaban los lentes, pero sí alcanzaba a ver. La verdad es que sí es ahorita, como les digo, se come muy rico como en todo Sinaloa, ¿no? Claro. Pues algo característico de todos estos pueblos es sus calles empedradas, ¿no? Pues es característico incluso aquí en Coyoacán, ¿no? Pero bueno, sigamos con el Rosario. Pueblo mágico, cuna de Lola Beltrán. Es un destino lleno de cultura, tradición e historia.
una de las poblaciones más atractivas de Sinaloa, con extensas playas a lo largo de sus 40 kilómetros de litoral, prolongándose desde la costa del Pacífico hasta la Sierra Madre Occidental. Cuentan que en el lugar donde ahora está el pueblo, el caporal Bonifacio Rojas perdió un rosario y al buscarlo encontró una gran cantidad de plata, convirtiéndose en la próspera mina de Tajo. Así se fundó el Rosario en 1655, uno de los pueblos más prósperos del noroeste mexicano, produciendo importantes cantidades de oro y plata durante 290 años. En la actualidad es una opción interesante para el viaje y la aventura. La cabecera municipal del mismo nombre se localiza a 70 kilómetros del sur de Mazatlán. Uno de los encantos del municipio es el carácter de la gente, siempre amable y dispuesta a recibir a los forasteros. Un estímulo más para llegar a este precioso lugar, ¿no? Sí, es el lugar Sí. de Lola. Así es. El Lola Beltrán. Bueno, el siguiente pueblo mágico es el Mocorito. El Mocorito se encuentra, en el Mocorito se encuentra una misión muy importante, jesuita, que fue fundada a principios del siglo XVII por los padres Juan Bautista Velasco y Hernando de Satarain, en la región noreste del estado del Valle del río Ébora. Su nombre deriva del vocablo caíta, que puede traducirse lugar donde habitan los indios mayos. Algunos historiadores consideran más acertado traducirlo como lugar de los muertos, un término paradójico para un lugar lleno de vida, magia y romanticismo. La peculiaridad de Mocorito es su variedad climática, porque está rodeada por un conjunto de cerros de Batamoto, la Sierra Baragua y la Sierra del Capirazo, y esto es muy importante porque ofrece las posibilidades de la caza de paloma blanca o de codorniz. El recorrido de las antiguas calles del centro histórico de Mocorito constituye una experiencia inolvidable, ya que está lleno de recuerdos del pasado, contemplando algunas de las construcciones que se mantienen intactas en el aspecto de años atrás. El Mocorito también es conocido porque ahí se hacen las carreras de caballos, es el lugar ecuestre más importante de Sinaloa y hay cuantiosas apuestas, por eso es muy socorrido, Mocorito. Fíjate. De ayer el síndico que decía a mi abuelita que le gritaba a los 3 héroes de la independencia, en el grito de la independencia, se había los 3 héroes de la independencia, iba Miguel, Hidalgo y Costilla. Sí, un síndico de Mocorito así echaba el grito. Está pegadito a Culiacán y Mocorito. Y bueno, pues tenemos otros pueblos que no son considerados como mágicos, pero sí los consideran pueblos señoriales, como el Quelite, como esa canción. Miquelite, bueno, es otra cosa, ¿no? El Quelite. Bueno. A tan solo 37 kilómetros al norte de Mazatlán se encuentra el Quelite, un pintoresco y mágico lugar con calles empedradas, una plaza central, arquitectura y vida rural, porches y aceras decoradas con flores de olores, tiendas de artículos típicos del lugar y gente muy amable. El Quelite se distingue por su exquisita gastronomía a base de productos originales como las gorditas de puerco, el queso fresco y el jocoque. Además, es un pueblo charro que mantiene muchas de las costumbres y, por supuesto, la música de banda. En este antiguo pueblo por donde pasaba el Camino Real, en época de la colonia todavía se practica el ulama, un juego de pelota de la época prehispánica. Y se le otorgó al Quelite en 2016 la distinción de señorial, ya que en su poblado hay su barco, sus callejones y casas coloniales. El valor de la tradición apenas alterada tras el paso del tiempo, la delicia de pasar por unas calles marcadas por la cotidianidad, son placeres que no todos los pueblos pueden ofrecer. El Quelite es una excepción, sin duda, uno de los pueblos más pintorescos de Sinaloa. El Quelite. ¿Tú sabes la diferencia entre un pueblo mágico y un pueblo señorial? Pues el pueblo mágico es declarado a nivel internacional, ¿no? Ajá. Y el Señorial creo que no alcanza la categoría por alguna razón. La villa de Ahome, ese particularmente le tengo cariño porque digo que ahí es la familia, no son de ahí, pero ahí vive la familia Claudia, ¿no? Ahome es el municipio donde están los mochis, ¿sí?
Entonces es un lugar muy bien trazada. Toda esa zona es una zona muy bien trazada, y la Villa de Ahome fue fundada en 1605, y tiene lugares y construcciones que la convierten en un sitio muy muy bonito, con plazuelas, tiene muchas placitas, parques recreativos, además del arco que da la bienvenida a los visitantes. Y hay algo que tiene un centro ceremonial, que nada más en el centro ceremonial, sino por todo el municipio de Ahome y por todos los mochis allá andan en Semana Santa, y concretamente en el centro ceremonial Lloreme, en la época de Cuaresma, hay gente que hace mandas o que quiere pagar algún favor que le hayan hecho los santitos, y se ponen ponen una máscara, que lo leí, ahorita me acordé, lo leí en un periódico allá en el debate, que se ponen la máscara de cochi jabalí, y ahí van bailando, son como danzantes, ya van bailando, y les dice los judíos, y es para pagar alguna manda que hicieron, alguna promesa que hicieron y que se les fue cumplido. Entonces, la verdad es que afortunadamente en esa época de la Cuaresma todavía no hace tanto calor, porque si no, me iría ahorita para bajar algunos kilitos. Pero ya los va viendo uno como los danzantes, como los que hacen los bailes del venado y eso, pero ahí andan bailando. Pero son los judíos. Son los judíos. Ya con eso pagaron. Y ya con eso pagaron el favor, o las gracias por la... Cumplieron con lo que prometieron para que les dieran. Sí, es muy pintoresco, están muy, muy vistosos. Si no se les ve la cara, no sabe uno quién es. Bueno, sí, está bien. Sí. Sinaloa de Leiva. Sus calles estrechas y adoquinadas mantienen su aspecto de antaño, adornadas por casonas del siglo XIX. Los españoles bautizaron a este lugar como Villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa, nombre que se extendió hasta la actualidad. Este fue el origen del patrimonio cultural de una pequeña ciudad serrana que convive con el pasado arquitectónico de sus edificios, con sus tradiciones que se aferran a perdurar y con un marco natural que solo espera tu visita para enamorar. Sinaloa de Leiva es el punto de inicio de la evangelización cristiana del noroeste de México, con la llegada de los primeros misioneros jesuitas, y llegó a ser la región más poblada de Sinaloa gracias a los esfuerzos. En la actualidad, las calles estrechas y adoquinadas mantienen su aspecto de antaño, adornadas por varias casonas y de la arquitectura obvio española, ¿no? O sea, el adoquín y las casas, bueno. Muy estilo europeo. Así es, ¿no? Así es. San Ignacio fue una misión jesuita fundada en el siglo XVI. Hoy día es un lugar muy hermoso con magníficos ejemplos arquitectónicos de estética europea, definidos por su marcado sabor colonial e histórico. Sus calles lucen algunos monumentos dedicados a ilustres del pasado como Benito Juárez y a Gabriel Leiva Velázquez. O sea que mucha parte de Sinaloa fue fundada por los jesuitas, ¿no? Sí, por eso hay misiones. Sí, está lleno de misiones. Por las misiones. No, por las misiones. O sea, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? O sea, imagínate. Como la Sierra Colorada de Querétaro. Del 16 al 18. Sí, exacto. Hay muchas misiones ahí. Bueno, pues vamos a otro corte musical. Vamos a oír Piece of My Heart de Janis Joplin. Fue Winterland 68, interpretado por Ayona Yarushina. Bueno, también son sus nombres. Vamos a entrar ya al aire. Sí. Ok, pues bueno, regresamos con nuestros invitados. Es un gran honor tenerlos aquí con nosotros. Nos van a platicar de cosas sumamente interesantes. Tenemos al nutriólogo Raúl Ábalos. Mucho gusto. Y tenemos, si se gustan presentar. Licenciado Manuel Orozco. La licenciada, la doctora María de Jesús Carrión. Bueno, pues nos traen una serie de productos sumamente interesantes, de mucha utilidad. La primera pregunta que a mí me gustaría hacerles, ya que estamos en un foro 90% odontólogos, ¿qué tanto se aplican estos productos a nuestra cavidad bucal? Bien, la necesidad de cambiar paradigmas es muy importante.
Hoy por hoy nos damos cuenta cómo los aspectos nutricionales son los aspectos esenciales para la salud a nivel sistémico y a nivel general. Así es. Vamos a ver que gran parte de los problemas odontológicos pues tienen que ver con la cascada de los procesos enzimáticos que activan la inflamación, que activan precisamente los aspectos de coagulación, de sangrado, etcétera. Y vamos a ver que a nivel sistémico pues todos son modulados por factores importantes detonantes como son los eicosanoides, la cascada de eicosanoides, prostaglandinas, leucotrenos, etcétera. Y bueno, pues estos parten en su forma esencial de las grasas. ¿Qué tanto nosotros podemos tener una dieta saludable y con esto impactar en aspectos tan sencillos como la inflamación bucal? Es también por la dieta. Entonces vemos cómo también el cuerpo humano empieza a generarse, a verse de una nueva perspectiva en forma integral. Y esa es una de las propuestas más importantes que traemos hacia con ustedes. Ver cómo la nutrición esencial, la nutrición funcional tiene un impacto importante en la salud bucal también y también de forma sistémica. Claro, bueno, he sabido por lo menos en mi especialidad, que una buena dieta en la madre es una buena dieta y tiene muy buenas consecuencias en los dientes del bebé. Así es. Sí, entonces yo creo que antes de irnos a todo esto, nos deberíamos de ir al principio, que es la célula. Así es. ¿No? Estos medicamentos que nos traen van directo a la célula. Exactamente, y a la parte más esencial que es la membrana celular. Vamos por partes. La parte fundamental de la vida es la energía. Si no hay energía, no hay vida. Energía es vida, vida es energía. ¿De qué depende precisamente la energía? De la funcionalidad que tenga la célula. Así es. Antes del 2017, que el premio Nobel pues versó precisamente algo importante que es la cronobiología. Los últimos 5 premios Nobel antes de 1917 versaron en terapia de membrana. Entonces, por lo tanto, para nosotros es muy, muy importante entender cómo la salud integral de todo, de cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo, dependen de eso, de la célula. Claro. Ahora, la membrana celular es muy importante porque no solamente separa el medio externo del medio interno, es la parte modular y metabólica, el intercambio iónico, esa bomba sodio-potasio, esa bomba magnesio-calcio, son detonantes fundamentales para la síntesis de energía. La energía de la célula depende sí de la glucosa, sí de la insulina, sí, pero también del potasio y del magnesio. Esas alteraciones de la membrana celular que son estudiadas en nuestro país desde 1943 por los trabajos del maestro del Sodi Pallares, por ejemplo, que hizo todo un trabajo y un legado maravilloso que lo podemos ver en el mundo y tristemente nuestro país está perdido porque ya no se ve y sin embargo dejamos ese legado, pues vemos precisamente cómo es dependiente la funcionalidad de la membrana en la producción de energía. ¿Por qué? Si la membrana celular empieza a despolarizarse, empieza a perder esas cargas electromagnéticas, la entrada del oxígeno es menor, porque el oxígeno es paramagnético, o sea, el oxígeno se acerca donde haya carga electromagnética. La ecuación de Nernst, de Goldman-Nernst, que gana un premio Nobel, pues precisamente nos dice, la membrana celular tiene un potencial eléctrico de menos 90 milivolts. Esos menos 90 milivolts están dados precisamente por los factores por los potenciales de membrana, ¿verdad? Sodio, potasio, magnesio, calcio. ¿Qué sucede cuando nosotros en la dieta aumentamos el sodio, por ejemplo? ¿O qué sucede cuando aumentamos el calcio? Porque también cabe decir que hoy el calcio está empezando a perder esa posición maravillosa que tenía en la vida. Nos damos cuenta cómo también el exceso de calcio es perjudicial para la salud, por la mal enfoque que teníamos de esos aspectos. Entonces, si el oxígeno no puede entrar, pues no puede haber oxidación de las materias energéticas, ¿sí? No puede haber alfa oxidación, no puede haber beta oxidación. La célula se empieza a inflamar por la producción de acidosis y entonces empieza a ser disfuncional. Pero ¿de qué depende? ¿De dónde corre la carga electromagnética? De la calidad que tenga su membrana celular en su composición, que son fosfolípidos, que son los ácidos grasos. El problema es que para nosotros las grasas en los últimos 50 años han sido devastadores, tanto el concepto, la función como la aplicación. Voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros decíamos, por ejemplo, que las grasas más importantes para la salud eran las de origen vegetal, porque eran poliinsaturadas, y que las grasas malas eran las grasas saturadas. Hoy, gracias a Dios, empezamos a darnos cuenta que tenemos un concepto completamente cambiado. Hoy decimos, las grasas saturadas no hacen daño. El problema es el sodio, ¿verdad? Porque la grasa por sí misma no podría hacer daño. ¿Pero qué grasa sí hace daño? Pues la grasa poliinsaturada, esa grasa de origen vegetal que al calentarla modifica sus aspectos estructurales, ¿verdad? Se convierte en trans y es inaprovechable para nuestro cuerpo. Aquí, perdón que lo interrumpa, nuestro auditorio es muy versátil. Claro. Sí, algunos sí entendemos esas palabrotas que estamos diciendo, pero podríamos poner algunos ejemplos de estas grasas. Claro, vamos a poner, por favor, una grasa que decíamos que era muy buena, la vegetal.
de cualquier origen. El problema es que al calentarla en su forma práctica, modifica su estructura, ¿verdad? Y al modificar esta estructura, al cambiar de posición, pensemos que una grasa vegetal no saturada, ¿verdad?, tiene una curvatura, ¿sí? Eso se llama arborescencia. Esa curvatura es muy importante porque ahí se van a insertar precisamente otros enlaces. Así es. ¿De acuerdo? En cambio, las grasas animales no tienen curvatura, son lineales. No tienen curvatura. Entonces, aunque se calienten, no cambian de posición. Pero tampoco tienen por dónde oxidarse. En cambio, una grasa poliinsaturada tiene muchos dobles enlaces que al llegar al oxígeno lo rompe, se mete y la oxida. La prueba contundente es que nosotros cuando abrimos nuestro aceite de cocina, en unos cuantos días se pone rancio, ¿verdad? Y en cambio la manteca animal, pues pueden pasar años y no se rancia. Claro, entonces aquí entramos en una contradicción, por ejemplo, para las personas que comen carne que dicen sin grasa. Claro. Porque engorda. Claro. ¿No? Tendrá otros puntos que nos dañan, pero en ese punto no. Por ejemplo, hace 45 días la ECA, ¿verdad? La Asociación Americana de Enfermedad Cardiovascular dictó nuevos parámetros. Primero, el colesterol elevado ya no es signo clínico necesario de enfermedad cardiovascular. O sea, no porque la gente tenga el colesterol elevado necesariamente va a tener enfermedad cardiovascular. Segundo, entender y comprender mejor la hipertensión. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros comemos grasas que no son saludables para el cuerpo? Pues el cuerpo tiene una capacidad limitada. Hay una ruta fisiológica, sí, que es la ruta de Neyb. Y la ruta de Neyb dice, cuando la célula ya dispuso de la grasa como fuente de energía, pues la manda a guardar. Pero ¿a dónde la manda principalmente la célula? A la parte externa de la membrana. Si la grasa que se manda a la periferia externa de la membrana es grasa poliinsaturada, entonces rápidamente los agentes oxidantes, los radicales libres, la pueden dañar. Pero si el cuerpo manda su grasa saturada, entonces no hay manera de oxidarse. ¿Qué interesante es? Entonces, la grasa saturada, el cuerpo la fabrica. Tampoco es necesario que venga del exterior. El cuerpo la puede sintetizar, pero a partir de las grasas saludables que consuman. Entonces, si nosotros por años le hemos dado a nuestro cuerpo elementos incorrectos de estructura, podemos entender por qué, desgraciadamente, ¿sí?, hoy la enfermedad metabólica, obesidad, cardiovasculares, que están en la punta, ¿sí?, de las estadísticas, es lo que marca, desgraciadamente, ¿sí?, la parte esencial en la salud. ¿Y de qué es dependiente? De la membrana celular. Aquí me surge una pregunta. Estamos hablando de la membrana que entra y salen elementos. Así es. ¿No? Tiene una permeabilidad. La permeabilidad. Ok. ¿Qué me puedes decir acerca de los adipocitos? Entonces, esa grasa que tienen los adipocitos, que normalmente se va acumulando en este tipo de células y las va haciendo más grandes cada vez. O mayor número. O en mayor número. Puede ser de las dos formas. Entonces, esta grasa de los adipocitos, ¿qué tipo de grasa es? Que logró penetrar y no se quedó nada más en la membrana. Bueno, los adipocitos son células especializadas, al igual que muchas otras que tenemos. Las neuronas son células especializadas y a través de sus organelos llamados vacuolas es donde guardan precisamente esa grasa. Pero, vamos, hay diferentes tipos de grasa y cada grasa tiene una función en nuestro cuerpo. La grasa blanca, la grasa amarilla, es la grasa fundamental para la energía. Es lo que más requiere la célula para su energía. No necesariamente la glucosa, lo que pasa es que la demanda de oxígeno es diferente. Para que la célula ocupe la grasa como fuente de energía, necesita 23 moles. Para que la glucosa se ocupe como fuente de energía, se necesitan 6. Entonces, hace rato dijimos algo muy importante. Si el para ver beta-oxidación, o sea, que la grasa se consuma como fuente de energía. Ahora, no toda la grasa, repito, es mala, depende de dónde esté. Por ejemplo, tenemos la grasa marrón, que desgraciadamente está en las mujeres en la parte inferior, chaparreras, nalga, etcétera, pero esa grasa es bien diferente, porque esa grasa está llena de fosfolípidos, y eso es lo que se requiere para las neurotransmisiones. Por eso lo primero que le pasa a una mujer cuando se embaraza es que esa parte se empieza a hacer más grande, claro. Pero entonces una cosa es la grasa blanca abdominal, ¿sí? Y otra cosa es la grasa marrón.
Entonces depende de qué adipocito estemos hablando, del adipocito que se encuentra en nuestra parte de la cadera baja o en el abdomen. Ahora, esa grasa abdominal no es que sea del todo mala, el problema es que el cuerpo tiene demasiada. ¿Y por qué tiene demasiada? Porque no la puede ocupar como fuente de energía. ¿Por qué no la puede ocupar? Primero, porque no hay demanda, o sea, la gente no hace ejercicio. Segundo, porque hay exceso de acumulación, porque se come mucho. Y tercero, si la célula está despolarizada y no hay suficiente oxígeno, pues no se puede quemar, no se puede convertir en energía. Entonces, tenemos factores de riesgo que se van aunando al estilo de vida. Claro. Entonces, el problema de la epidemia de la obesidad son los últimos 50 años. ¿Cómo vivimos los últimos 50 años? En los últimos 50 años cambiamos el tipo de ácidos grasos que consumíamos. La principal fuente de consumo de ácidos grasos para el ser humano, que usted no lo crea, son las hojas verdes. Las hojas verdes es el alimento más rico en ácido linoleico. Ese ácido linoleico es la parte esencial. Por eso es que nosotros presentamos un modelo de investigación científica. O sea, esto no está en el mercado, ¿eh? O sea, eso no lo encuentra en una tienda de nutrición. Esto es a nivel de medicina. Nosotros lo que hicimos, el laboratorio lo que hace es inteligentemente utilizar esa ciencia de punta, ¿sí? Y convertirla en algo funcional. Entonces hablamos que es totalmente natural. Natural y algo muy importante, no existe en ninguna parte del mundo. Voy a explicarlo. Okay. La membrana celular, para poder trabajar o utilizar a los ácidos grasos, los requiere en cadenas largas de 22 a 24 carbonos. Las grasas de origen vegetal, pensemos por ejemplo el aceite de linaza, el aceite de oliva, que es tan bueno, no digo que no, pero esos ácidos grasos son de cadenas cortas, son de 18 carbonos. El cuerpo lo que tiene que hacer es alargarlos. Este proceso se llama elongación. La elongación es dependiente de muchos factores, entre ellos la edad. Entre más viejitos estamos, menos elongamos. Claro. Entonces la reposición de la membrana celular cada vez va siendo más deficiente, pero es un proceso natural. O sea, es natural que hacemos viejitos. El envejecimiento es algo natural. El problema es cuando se hace en forma acelerada. Ese es el problema. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que hace el laboratorio? Precisamente escoge los ácidos grasos con mayor capacidad de modificación, que es precisamente el pino, ¿sí? Y a través de procesos físico-químicos, como puede ser el proceso de fermentación a través de algas, ¿sí? Se elongan, se hacen largos, hasta poder llegar hasta 28 carbonos. Entonces resulta que estos ya no son propiamente ácidos grasos, ya son moléculas más complejas como eicosanoides. Y estos eicosanoides tienen actividad precisamente en la cascada de prostaglandinas, de tromboxanos, leucotrienos, etcétera. Entonces, por eso repito, es tecnología de punta. Esto no lo hace en ninguna parte del mundo, esta es tecnología que nace en nuestras universidades, ¿sí? Y que es muy importante que se dé a conocer. Claro, ¿esto va directo, por ejemplo, a hormonas? A síntesis hormonal, pero principalmente a regeneración de membrana celular. Okay. ¿Cuál es la ventaja? Las grasas necesitan de transportadores como el colesterol. Realmente el colesterol de las lipoproteínas son carritos, vehículos, ¿sí? Que transportan a los ácidos grasos, porque las grasas pues no se pueden transportar en agua y el 98% de nuestra sangre es agua. La ventaja de esta tecnología es que ya viene en forma de micelas, esto es un agente altamente rico que permite la captura de la grasa y al mismo tiempo es compatible en los medios acuosos. Pero estamos hablando de micromicelas, estamos hablando de elementos microscópicos, hablamos de nanotecnología. Entonces ya no es necesario nuestro colesterol, ¿sí? Cuando nosotros comemos cosas grasas, pues el cuerpo demanda colesterol, nuestro hígado fabrica colesterol para poderlo transportar. Entonces el consumo de estas grasas ya no van a tener demanda del colesterol para su transporte. Como son sumamente bioactivos, vamos a ver que en 14 minutos ya se encuentran en torrente sanguíneo. Y eso es muy importante, porque empiezan a funcionar, empiezan a trabajar. Aquí otra pregunta, perdón que te interrumpa. ¿El laboratorio es mexicano? Sí, 100% mexicano. ¿De verdad? Sí, claro, sí. Eso es muy, eso lo queremos producir. Claro, qué orgullo. Porque somos el único laboratorio, ¿sí?, que puede hacer ácidos grasos modificados de origen vegetal de cadenas largas, ¿sí?, dispuestos para ser utilizados a nivel intravenoso. ¿Cuánto tiempo tiene este laboratorio en México? Ya 30 años está cumpliendo. No como proyecto de investigación, como desarrollo académico, mucho más. Los productos ya están disponibles desde hace 30 para consumo humano y es muy interesante el que
Ya hemos sido pioneros porque recordamos un poquito cuando nosotros visitábamos a los médicos y les hablábamos del concepto de ácidos grasos. Realmente no había una cultura al respecto. Ahora ya toda la gente habla de los omegas 3, 6 y ya entiende que estos son muy importantes para su salud. Pero aparte de eso, en el plano de investigación, por ejemplo, hay una difusión de un trabajo que la gente lo puede conseguir en internet. Es un estudio, se llama Consulta a Especialistas y es un trabajo sobre grasas, trabajos conjuntos entre la Organización Mundial de la Salud y la FAO, en donde se proponían preguntas como ¿qué pasa para una persona que tiene problemas de obesidad si le damos una dieta libre de grasas? Entre otras cosas, ahí lo pueden consultar. Resultaba que después de un año no habían resuelto su problema de obesidad, pero además de eso habían incrementado problemas de origen metabólico. Conclusión de todo esto, las grasas son muy importantes para el mantenimiento de nuestra salud. Ahora, el proyecto, quiero referirme un poquito al proyecto. Este es un proyecto que tiene que ver con lípidos de origen vegetal. No es una posición de que seamos vegetarianos, muchos de nosotros comemos carne, sino el hecho de que como especie somos más adecuados al consumo de vegetales. Entonces, a pesar de esto, me ha tocado enterarme que por ahí algunas personas pueden tener alguna reacción alérgica no problemática para su salud, pero en particular al derivado de pino. Pero en términos generales, durante todo este tiempo que yo he estado en contacto con este proyecto, ya casi 20 años, solamente 2 personas he conocido que tengan este tipo de problemas. Y sin embargo, con los aceites de origen vegetal, derivados de, por ejemplo, de aceite de pescado, sí hay más situaciones. Es que el problema no es ese, el problema es el origen, sí, cierto. El único alimento, ya dije yo que solamente necesitamos que la célula puede ocupar ácidos grasos de 22 carbonos y los tiene que elongar. Bueno, el único alimento que tiene esa característica es el pescado. Por eso es que el omega 3 de pescado es muy bueno. El problema es cómo se extrae. Claro. Si el aceite de pescado se extrae por altas temperaturas, entonces sí es cierto, sigue siendo un omega 3, pero en su forma trans. Ya modificado. Entonces ya no es disponible para nuestro organismo. Claro. Ahora, el problema es el filtrado de esa sustancia, que es muy rica precisamente en plomo, metales pesados, dioxinas, etcétera, otro tipo de sustancias. Desgraciadamente, el que más ha pagado los pecados que ha hecho el ser humano es nuestro mar, nuestros peces. Hoy existe la teoría de que puede haber más basura en el mar que pescados, ¿verdad? Y todo eso pues está dañando a la fauna. Entonces, extraer el aceite del pescado pues no del todo es saludable. Ahora, otra pregunta. Todos estos medicamentos son de naturaleza. ¿Todos se adquieren en México? ¿Todo el material que se usa es mexicano? No todo. Por ejemplo, hay aceites que se importan principalmente de Canadá. Tenemos algunos otros elementos que se importan de otras partes del mundo, pero básicamente la estructura de la investigación y los ingredientes o muchos de los ingredientes son de origen mexicano. Ahora, en este caso habría que establecer, por ejemplo, tomando el asunto de los aceites de pescado. Como lo dice el doctor Raúl Ábalos, no todos tienen la misma calidad por la extracción. Y además de esto hay estudios muy interesantes. Se hacían protocolos de investigación y cuando se aplicaba el aceite de pescado en pacientes, resulta que unos tenían resultados y otros no tenían resultados. Fundamentalmente, una de las conclusiones es que los aceites que realmente funcionaban provenían de aguas más frías. Pero aparte de eso, el tipo de extracción que se está dando tiene que influir en la calidad. Y todavía más,
como aceites poliinsaturados, pues tienen un proceso de oxidación. Para nuestro público, el concepto más entendible es que se arrancian los aceites. En ese sentido, desde que se extraen hasta que se consumen, hay un proceso de oxidación que va degradando la calidad de los aceites. En estos aceites de origen vegetal, más fácilmente asimilables por el organismo humano, una de las ventajas es que tienen unos protectores de carga, lo cual impide la oxidación hasta que lo estamos consumiendo. Por supuesto, esto tiene que estar o conservarse bien tapado para que no esté expuesto a captar hidrogeniones, pero en términos generales tenemos ventajas tecnológicas que nos protegen y nos dan una mayor calidad de estos aceites. Claro que sí. Bueno, para aclararle un poquito a nuestro público, estamos hablando de coadyuvantes, de complementos, de vitaminas. ¿De qué estamos hablando? Porque no hemos dicho nada claro, ¿verdad?, acerca de esto. Independientemente de lo que el doctor y la doctora, que también solicitamos su participación, puedan aportar, como representante de lo que es el laboratorio, nuestro proyecto va fundamentalmente a atacar problemas de nutrición. ¿Cuál es el asunto? El asunto es de que en este momento no estamos consumiendo, por una cultura que se nos ha impuesto, las grasas en la cantidad y en la calidad adecuada. En consecuencia, lo que propone este proyecto es dar grasas que pueden permanecer durante mucho tiempo en anaquel, que tienen todo el potencial de lo que son los lípidos, y además de eso que van directamente a estructurar membrana celular. Esto es un concepto que ya se ha comentado. El hecho de que tengamos nuestra membrana celular perfectamente constituida nos devuelve esa semipermeabilidad. Entonces, exactamente, es a lo que voy. Estos productos hacen una limpieza, llamémosle así, de esta membrana para que tenga su intercambio de una manera más limpia. Primero, puede nutrir y puede desintoxicar. Entonces, una membrana bien constituida va a permitir que la célula esté alimentada, y una célula adecuadamente alimentada va a trabajar colaborativamente con nuestra salud. Ahora, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo podemos comprobar clínicamente? Pues es muy sencillo. La forma de comprobarlo más rápido es con un paciente hipertenso. El paciente hipertenso, lógicamente, que el punto más importante no es los procesos de vasoconstricción. La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué el cuerpo genera y libera todas las sustancias, angiotensina, renina, etcétera, para producir la vasoconstricción? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Si no existe energía en el corazón, pues el vaso se tiene que cerrar para poder hacer que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo. Entonces nosotros lo que hemos hecho para poder comprobar que efectivamente se está produciendo más energía, y si se está produciendo más energía, entonces quiere decir que la membrana celular está cambiando. Esa es la forma de comprobar. ¿Cómo? Con trazado de electrocardiografía. Nosotros hacemos un trazado de electrocardiografía antes al paciente hipertenso, se lo hacemos 60 días después, cambiándole lógicamente esta parte esencial, ¿sí?, del tipo de los ácidos grasos que se encuentran en este tipo de productos, y podemos ver esos cambios, ¿sí?, sin cambiarle nada más. No nos metemos ni siquiera con la sal. Siga consumiendo la sal que come para poderlo evaluar. Y entonces podemos demostrar si hay cambio en el trazado. Quiere decir que hay cambios en la síntesis de ATP. Así de sencillo. Y si hubo síntesis en el cambio estructural de la membrana celular, hay más ATP necesariamente. Claro. Doctora, ¿usted qué nos podría decir de estos productos? En la práctica personal, médica o ontológica, he tenido muchos resultados bastante benévolos, bastante favorables, porque tenemos productos, o sea, son productos que van a ayudar al metabolismo finalmente sistémico, pero que además vamos a permitir a nivel oral, vamos a trabajar mucho con algunos de los productos, y a nivel estético, porque además hay unas cremas que aquí no se encuentran, que son parte de nuestra competencia finalmente a nivel odontológico, y en donde, por ejemplo, en
tratamientos preoperatorios y tratamientos postquirúrgicos, vamos a tener mejor resultado de cicatrización, de desinflamación a nivel local, porque hay productos que son locales, independientemente de la ingesta que se pueda dar en algunos, por ejemplo, en un prequirúrgico. Desintoxicar el cuerpo para que tenga mejor resultado el proceso, dar el tratamiento oportuno después de inclusive dentro del mismo quirúrgico hay un spray que se coloca para que tengamos mejor cicatrización, y a nivel oral hay unas gotas que también se ponen cuando tenemos problemas a lo mejor ópticos y que están relacionados con un problema de ATM. Entonces hay varios productos que a nosotros en el área odontológica, en diferentes especialidades, nos son extremadamente útiles, porque recordemos que la boca es el inicio donde entra todo el alimento, donde tenemos una amplia gama de microorganismos. De hecho, tenemos un spray, por ejemplo, que tiene un pH alcalino. Entonces eso nos permite modificar totalmente, la vida de una bacteria, inhibir la producción de bacterias, y por lo tanto para litosis, para problemas, o sea, tenemos una gama amplia de patologías. Entraría también una parodontitis, una gingivitis, todo esto. Aftas. En aftas, herpes, gingivitis, en donde increíblemente sin usar antibióticos, porque finalmente es un pH que nos favorece y además desinflama. La introducción, por ejemplo, de un detox, aquí no tenemos el detox, pero finalmente se le da un medicamento, una sustancia que va a ayudar a nivel sistémico, y por lo tanto tenemos sustancias que nos van a local. Y tenemos un área que para nosotros también, como odontólogos, que yo los invito a todos, hay cremas que tienen también estos aceites, que nos van a ayudar también, está dentro de la medicina anti-envejecimiento, de la medicina regenerativa, y finalmente favorece mucho para poder mejorar la calidad de nuestra piel, para mejorar la calidad en cicatrización. Por ejemplo, una herida en cualquier área del cuerpo va a favorecer totalmente la reconstrucción, la regeneración. Es impresionante la capacidad que el cuerpo tiene de respuesta cuando se le modifica los aspectos ecológicos. Es impresionante, es impresionante. Yo lo he vivido en forma personal con mi hija después de su cesárea, que tuvo una celulitis, proceso infeccioso. Yo le dije a mi hija, bueno, pues te atienda el médico, ¿no? Digo, con todo respeto, ¿verdad? Claro. Pero ya después de 15 días que no cerraba la herida, de 15 días que seguía con problemas de cicatrización, le dije, ahora sí, dame oportunidad, ¿sí? Y no voy a desmentirles, 48 horas después está completamente cerrada la herida. ¿Por qué? Porque modificamos el terreno biológico de nuestra piel. Y eso es muy importante. Hace rato, fuera de las cámaras, platicábamos de algo muy importante. Cómo hoy nosotros, en la parte de la nutrigenómica, cómo le damos respuesta a la información que tenemos de nuestros genes y cómo impacta la alimentación con ellos, que son los aspectos de la nueva medicina de precisión. Hablamos de los aspectos epigenéticos, o sea, cómo todo el medio ambiente es capaz de crear los factores del contexto para una enfermedad. Y uno de los factores más importantes que se está viendo es la modulación de la microbiota. Entonces hoy hablamos cómo la microbiota bucal juega un papel determinante en la salud sistémica y de enfermedades, ¿sí? Crónico-degenerativas, especialmente las inflamatorias. Se ha demostrado científicamente, desde hace 45 días fue el Congreso Mundial de Microbiota en Milán, en Italia, y las memorias que nos enviaron, digo, yo no pude asistir, fue invitado, pero no pude asistir. Las memorias que nos enviaban, era impresionante ver cómo había estudios que demuestran cómo la caries bucal, cómo la Candida albicans, ¿sí? Y sus desechos tóxicos son portadores precisamente de enzimas proinflamatorias, y cómo esas enzimas proinflamatorias mantienen el estado del ambiente obesogénico y del estado del paciente cardiovascular. Entonces, para nosotros, por lo menos en nutrición, debe de ser indispensable mandar al paciente con el odontólogo
para modificar esa ecología bucal y contribuir de forma sistemática, sí, multifactorial, su problema de obesidad, su problema cardiovascular. Entonces esa es la parte esencial que platicábamos con la doctora y que creo que coincidimos perfectamente en invitar a todos los compañeros odontólogos, como bien decía la doctora sabiamente, posicionarlos y darles esa supremacía que debe de tener la odontología dentro de la medicina general. Aquí tomando esta parte, de verdad, yo invito a todo nuestro ambiente odontológico. Hay dos áreas que nos competen dentro de todo este proceso. La boca, que finalmente es no somos únicamente tratantes de dientes, ¿no? Claro. Y la parte, somos expertos en cabeza y cuello. Así es. Y entonces, por eso estos productos tienen una gama para poder utilizar en cuerpo a nivel sistémico, en área bucal, o sea, boca, en la parte sonológica, pero también tenemos la parte estética, la parte facial. O sea, necesitamos empoderarnos finalmente en un aspecto donde nosotros tenemos el conocimiento para poder abarcar y además integrarnos con otras áreas. Somos toda una serie de especialidades que podemos interactuar y que necesitamos interactuar para poder trabajar, ¿no? Entonces, estamos para poder integrarnos y esos son productos para integrar finalmente procesos terapéuticos muy importantes y que de verdad, compañeros y toda el área médica que nos está escuchando y el área odontológica, estamos ofreciendo, abriendo a nuevas alternativas, nuevas alternativas que son, entre comillas, siempre he dicho, no son nuevas, estamos hablando de, antes de Cristo se hablaba de muchas cosas, finalmente, y se dicen que son nuevas. Hoy la terapia celular y la organoterapia se dice que es nueva, no es nueva, hablamos de antes de Cristo. Y entonces finalmente hay muchos procesos que claro que sí, estos se han tecnificado, estamos hablando de nanotecnología. Sin embargo, estamos regresando a nuestras raíces, estamos regresando a nuestros orígenes. Entonces, ¿qué es importante recordar? Que nuestro cuerpo es la máquina más perfecta del universo. Claro. Tenemos la farmacia completa en nuestro cuerpo. Así es. Y que podemos, como campo odontológico, entre el área estomatológica, hacer muchas cosas por nuestros pacientes, educar a nuestros pacientes y conocer nuestro gremio más áreas, ¿no? Pues, ¿qué les parece si continuamos con nuestro corte musical y seguimos con la entrevista que está muy interesante? Adelante. Sí, seguimos con Purple Eyes, Jimi Hendrix, publicado en 1970, interpretado por Hans. Adelante, seguimos. Pues continuamos, ¿no? La verdad es que los que me conocen saben que no, calladito no soy. Sin embargo, ahorita estaba en silencio, pero con la boca abierta, ¿no? Con la boca abierta se los digo abiertamente, yo de pronto soy un poquito escéptico por todo este tipo de tratamientos, por todo este tipo de terapéutica. Sin embargo, escuchar la pulcritud, la puntualidad con la que hablan y con el conocimiento de causa también con el que hablan de la bioquímica es excelente, ¿no? La verdad es que mis respetos y quisiera preguntarles cómo podemos acceder a todo esto. ¿Cómo podemos canalizar a la gente para orientarla? ¿Cómo nos pueden asesorar para que la gente pueda entrar en una consulta y poder tomar esto a través de los expertos, ¿no? Claro, sí, de acuerdo. Porque esto no debe quedar en manos de cualquiera que lo empiece a vender de manera o a ofertar de manera inadecuada, ¿no? Afortunadamente esto surgió como un programa académico de investigación y nosotros seguimos siendo aliados de los médicos. Nuestro canal de distribución son los médicos, clínicas y hospitales y por supuesto los invitamos a que visiten nuestra página cibelabs.com y para la gente que quiera contactar con nosotros, tenemos ahí los teléfonos. Como aquí, este programa llega a muchas partes del mundo, entonces tenemos que indicarles que el 52 es la clave de México, el 1 es para acceso a la
el LADA internacional o el larga distancia internacional. En el caso del primer número 55, la Ciudad de México, y el teléfono 36 15 15 07. Para los que viven en la República Mexicana, simplemente 55 36 15 15 07. El siguiente teléfono 777-100-2400. Si es del extranjero, tendrían que marcar 52-1 antes. Y por supuesto, para cualquier interesado en algún otro lugar, mediante un mensaje de WhatsApp lo podemos tener también como acceso, o un correo electrónico que está ahí apareciendo, cibe.maricelagranados, que es nuestra jefa de relaciones públicas, @gmail.com, o visitar nuestra página cibelabs.com. Ahí está la correcta ortografía. Esa es la forma más fácil de localizarnos desde cualquier parte. Excelente, doctor. Bueno, también una noticia que les damos a todos nuestros compañeros y del colegio y de los colegios y aún a todos nuestros colegas, es que vamos también a dar un taller, y el taller dentro de las terapias integrativas, esta parte del uso, el cómo tener este conocimiento para poderlos aplicar, y dentro de poco tenemos sorpresa darles que por ahí viene un diplomado también, para donde vamos a estar trabajando con todas las terapéuticas integrativas finalmente, y el taller viene pronto. Excelente. Aquí en esta sede. Se los agradecemos y qué bueno. La verdad es que ahorita platicábamos fuera del corte que ojalá todos los que estamos involucrados en la educación nos demos cuenta de lo importante que es la bioquímica para conocer los procesos naturales del cuerpo humano, ¿no? Aunque los estaba escuchando detenidamente, estaba mi cabeza dando vueltas, estaba acordándome del libro de Oparin, del origen de la vida, y gracias a ese proceso fortuito pero fundamental del encapsulamiento de los organitos y de las estructuras celulares aisladas, que algunas hacían digestión, algunas hacían respiración, algunas hacían energía, y gracias a que algo las encapsuló y se convirtió en una membrana, se crearon los primeros seres vivientes, ¿no? Entonces, si algo tan básico que nos otorgó la vida no es importante, no creo que haya nada más importante, como bien lo mencioné, ¿no? La membrana celular, ¿no? Si yo lo escuchaba con mucho entendimiento, yo tengo muchos años dando clases de anestesia y bueno, estoy más o menos familiarizado con la membrana celular, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un placer escucharlos. Vamos a seguir trabajando muy de la mano del Colegio Nacional con ustedes para seguir promoviendo este tipo de productos, este tipo de procesos que no diría yo que serían alternativas, yo que sean situaciones que sean de uso para la vida cotidiana, para la gente, para la parte preventiva, la parte de mejora de las condiciones de salud, ¿no? De primer orden, ¿no? De primer orden, exactamente. Pues nuevamente nos dio mucho gusto tenerlos aquí, y esperamos a las personas, si tienen alguna duda, ya les dieron los datos, y bueno, de cualquier manera se pueden comunicar al Colegio Nacional para cualquier duda también, ¿verdad? Y bueno, como les dijo la doctora, pues sí va a haber alguna mesa redonda, algunas explicaciones más completas, pero pues ya tienen la noticia de estos productos, ¿verdad? Sí, y qué mejor forma, no sé si quieren agregar algo. Bueno, pues antes que nada agradecerles a Cibelabs por la oportunidad de compartir un poquito de esto, a ustedes como colegio de poder difundir, a la doctora por compartir mucho conocimiento, y por supuesto a todos los televidentes internautas que nos van a seguir y que nos van a ver, y que lógicamente van a poder llevar un poquito de información, un poquito de conocimiento, y algo que sea importante. En la salud está basado, pienso yo, en la parte más esencial, lo que decíamos, la educación. ¿Verdad? Debemos de ser educadores de salud. Así es. Y bueno, para mí la palabra educación quiere decir nuevos conocimientos. Y ahí se encierra todo, ¿verdad? Nuevos conocimientos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y la mejor manera de despedirlos es con nuestro siguiente corte musical, que es Love Me Two Times. La interpretaban los Doors del álbum Strange Days de 1967, interpretado en este caso por Roma Costello. Sí, regresamos a Martes de Café. Muchísimas gracias. Aquellos años maravillosos. Qué bueno que estamos más guapos. Yo no sé cómo le está yendo este rollo,
pero vemos esa 3 caídas de 3, ¿no? Díganme su opinión, sinceramente, de los candidatos, ¿cuál se les hace, en su opinión, el más preparado, el que podría ser mejor presidente? Quitando todos los antecedentes. Olvídense de que ¿Quitando los partidos políticos? Quitando todos los antecedentes, como personas. Olvidándonos de que el PG es la tercera vez que anda en este round, que protege a los de la CENT y todo este rollo. El Bronco que anda de cortamanos, olvidándose de eso, de Mit que viene del PRI, del otro güey que lo acusan de ratero. ¿Cuál sería el personaje que ayudaría más a México? Pancho Villa. La chilindrina. Por lo menos dijeron Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sí, sí, el Chapulín Colorado. Yo no sé cuál sería la opinión de ustedes. A mí, así viéndolo sin apasionamientos y sin líneas de partidos, la verdad que se me hace más ecuánime, más centrado, que ha dado propuestas, que hasta así es José Antonio Meade. Sí, y además es el más transparente, ¿no? Es el más transparente de todos. Yo, desde que inició la campaña, siempre he pensado que es un buen hombre en un mal lugar. Sí, igual que Miquel Arriola para la Ciudad de México. Miquel Arriola, qué buen candidato. Fíjate lo que hace, lo que tú dices, la marca que trae. Porque no sé si han fijado cómo en todo. Aquí en el Distrito Federal sale López Obrador y la Claudia Sheinbaum, ¿no? En Tabasco está Adán Augusto y así en diferentes lugares, pero la figura que están explotando es la de López Obrador, es el fenómeno de López Obrador, que yo no creo que sea tanto como dice. ¿Sí? Bueno, lo que sacó Loret, que en particular me sigue cayendo gordo, de los acarreados, ¿vieron eso? ¿Y el por qué? No es el por qué vengo, pero a mí me dicen la lana y mi torta y me la paso toda, carajo. Y ahí gritando. Yo sí pienso que la marca del PRI a Miquel y a José Antonio les ha pesado muchísimo. Pero que son dos buenos políticos, me parece que sí les puede costar la campaña completa. Sí. El hecho de tener atrás el respaldo de un partido que está justamente en sus peores niveles de popularidad. En sus peores niveles, ¿no? Sí. Yo sí también coincido contigo, Mira, yo no entiendo mucho cómo se puede hablar con tanta descaro, con tanta desfachatez. El esposo de Claudia Sheinbaum es Carlos Simas. Otro raterazo, ¿no? ¿De dónde salió Xochimilco? De tal, no sé de dónde salió este hombre. Corrido por Trácala. Pues ella es cómplice solidario porque sabía que se estaba robando. De repente no tienes un quito porque es una. Así que no sabía. ¿No? Entonces, vamos, uno se da cuenta. ¿Tú crees que, bueno, por más que lo escondas, tú crees que tu mujer no se da cuenta que tienes o que estás gastando más? O tú no te das cuenta de dónde salió y el vestido de esta, pues de dónde salió, sin mi tarjeta, ¿no? Entonces sí te das cuenta del dinero que hay. ¿Cómo que no me di cuenta? Entonces eso, hablan con esa desfachatez y de la honestidad, ¿cuáles si son bien corruptos? Sí, yo coincido contigo, me parece que el más honesto, le están echando lo del gasolinazo, yo sigo insistiendo que lo no fue cuestión de una decisión de mí, fue una decisión de Estado, que le tocó estar ahí, que le dije, no va a aumentar la gasolina, ningún le tienes que aumentar, el vasito pues es lo que nos cuesta, ¿no? Entonces, eso parte de ahí, de que con Nove de leche que le estaban metidos, y si la lana se lo pasaban por ese lado, si eventualmente sí sé que se la estaban robando, o sí me di cuenta que se estaban robando la lana, pero que a partir de ahí la diluían y quise para dónde salir.
También es verdad, yo estoy seguro que todos los que están involucrados en ese gol se dieron cuenta de por dónde rodó Lala, ¿no? Todos, Sí. incluyendo el Peje y Ricardo y todo ese rollo. No, Ricardo, ¿cómo se llama? Anaya. Ricardo Anaya, sí. Qué bonito nombre, que friega le paró ese nombre tan bonito. Bueno. ¿De qué dije, Ricardo? Dije, ay, güey, sí me va a echar a perder mi tan bonito nombre, caray. Bueno, sí, yo coincido contigo. Sí. Lo que pasa es que las decisiones en este país, en la Cámara de Senadores y Diputados, es por partido político, no es por decisión propia o por que uno vaya a votar por lo que cree que le conviene más al país, sino que el PRI dice esto y el PRI tiene que ir en todas las cámaras a lo que dicen. Y el PAN dice esto y el PRD y todo eso. Ya ni tanto por mi traidor de Cordero. Mira, ¿a quién beneficia la actitud de Cordero? No, al observador. A López Obrador, no a mí no. A López Obrador. Sí, yo creo que, tristemente no tiene ya mucho que hacer, ¿no? No tiene mucha posibilidad. También es cierto que las encuestas, Mid lo dijo y creo que ha sido de las cosas más inteligentes que escuché en las campañas, la única encuesta que vale es la del 1 de julio. Sí, es la única que vale. Y las encuestas, yo digo, mi experiencia personal con las encuestas es, primero, cada vez que suena el teléfono, o es tarjeta de crédito, o es partido político. O es partido político para preguntar por quién vas a votar. Y así como descuelgo, lo cuelgo el teléfono. Entonces, a quien han encuestado es, obviamente sí habrá gente que contesta, pero mucha gente contesta y dice contesta para que se den cuenta del enojo, porque ese es el voto que está recibiendo a favor López Obrador, el voto del enojo. Hay gente que sí está convencida de su política y que es muy respetable que lo entiendan así y que lo crean así, pero hay mucha gente que está enojada. Y se nota. Se me llama que ayer en un súper estaban regalando bolsitas del pan, no del pan, porque si no me hubiera formado yo, el pan dulce, sin unas conchas, unas chilindrinas o algo así, del Partido de Acción Nacional, y que muy amables los ofrecían y que las tomaban y les daban las gracias. Pero las que ofrecían con el logo del PRI, la gente o les decía groserías o no las querían recibir. La gente está muy enojada. Muy enojada con el PRI. Entonces, y con toda la razón, ¿no? Y es lo que yo siento de manera muy humilde y muy en mi como cualquier terrestre. Sí, que es mucho de lo que reflejan las encuestas. Yo no creo, aunque digan que va a llegar hasta el 70% de ventaja, yo no creo que tenga esa ventaja. Por ejemplo, he visto, la semana que fue Pati, aquí en la Ciudad de México, he visto mucho que esta chica, Mariana Boy, tiene seguidores y es inteligente en sus formas de expresarse. Sin embargo, no aparece ni siquiera en los rankings de las encuestas, porque la gente, y hay mucha gente, yo he escuchado 3-4 personas que dicen, yo voy a votar por ella, porque trae ideas nuevas, ¿no? Nuevas, actualizadas y todo, ¿no? ¿Quién dice? Los que están diciendo, yo voy por Claudia Sheinbaum, yo voy a voto masivo por Morena. No se ha visto ahora para Miguel Hidalgo, para una diputación local que está de candidato para diputado local de la Miguel Hidalgo, Jaime Edelson. Jaime Edelson. Y ¿por quién está? Por Nueva Alianza. Y gente que no sabe ni siquiera quién es Jaime Edelson lo insulta en la red social. Eres igual de ratero que tú. La verdad es que quien pueda acusar a Jaime Edelson de ratero si no somos. Y sabe, pero se le nota que no es político, porque una persona le contestó, doctor, con todo respeto, un político no se engancha en bronca con los votantes, ¿no? Porque se ha enganchado. Dice, tú has de ser más ratero. O sea, no creo que sea sí, no debe ser la posición. Entonces, la verdad es que a mí las encuestas me dan miedo por los números. Me llegó una de estos que te mandan en el teléfono, ¿no? Que dice que las encuestas están equivocadas, que lo que sacó el Financiero
la más elemental aritmética no da, porque dice que López Obrador tiene 52%, más 24 de ¿no? de Anaya, más 22 de mí, más tantos del Bronco, dan 114, 115, más indecisos, 170. ¿No? Lo que pasa es que se están basando en los que no están, de los votos indecisos que no se han decidido por votar. Y entonces dice, este cuate tiene 35%, este 35% y el otro 35%. Es en realidad lo que tiene. Están divididos entre el 29, el 27, el 33% y este tipo de cosas. Falta el voto de los indecisos, que va a hacer la diferencia. A mí me parece que ahí es donde la maquinaria del PRI puede echarse a andar, donde sí pueden remontar, porque se acuerdan de hace 6 años, hace 12 incluso, sí, porque no, 12 fue cuando ganó Calderón, Calderón, que fue por 500,000 votos. Por 500,000 votos, ¿no? Pero la de Peña Nieto, así no hubo ni forma de pedir el recuento, ¿no? A mí me parece que le va a pasar otra vez lo mismo, que sí va a haber ese voto de temor, sobre todo con lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, que eso me parece, no, a ver, ¿qué dice? Dice, ¿cómo te gustan tanto las encuestas de Reforma? Te regalo esta de hace 6 años, de Yahoo, y entonces tiene López Obrador 43% en mayo del año pasado, digo, de hace 6 años. Enrique Peña Nieto 26%, Josefina Vázquez 21%, Gabriel Cuadri 10%. ¿Cuál fue el resultado final? Evidentemente con esto ya no había modo de parar a López Obrador. No había modo de parar. Y al final del día, ¿con cuánto ganó Peña Nieto? Ganó casi por el 7% ganó, ¿no? De diferencia. Entonces, hay una diferencia. Bueno, pero la diferencia ahora es que el gobierno ya pactó con López Obrador. Sí, pues lo del Primor, ¿no? Que también me mandó Fabián, ¿no? ¿Qué pasó con el Primor? ¿Qué es el Primor? ¿De quién me está hablando? Morena. Es lo que dice Anaya, lo que dice Diego Cervantes y que fue embajador Castañeda, y todo ese rollo, ¿no? ¿Será verdad? Híjole, habría que estar sentado, porque la gente luego lo dice como si hubieran estado dentro de la oficina, ¿no? Sí. Sirviendo las pocas, ¿no? Sí, es como el clásico, yo los vi. Sí, A mí nadie me lo platica, yo lo vi. Sí. Yo no sé cómo voy a terminar este ciclo político, porque ya se convirtió en un ciclo de 4 pistas, ¿no? Pero muy triste, ¿no? Sí, yo creo muy que triste, porque no son unas elecciones buenas para obtener un buen gobierno, sino es que el peor porque no lo va a ser merecemos. que gana. Porque no lo merecemos. Pues sí. Porque no hemos sabido actuar como sociedad. Esa es la realidad. ¿Cómo que no tenemos un fiscal? ¿Cómo no tenemos cómo que corres al fiscal porque está investigando lo de Brecht y todo ese rollo, y vas para afuera, un fiscal anticorrupción? O sea, ¿Cómo? Espérame tantito, no, de ninguna manera. ¿Dónde está la sociedad? ¿Por qué no reclamamos? Independientemente si el hombre era bueno o era malo, ¿por qué no? Porque no. Sí, el 7% es la diferencia. Pues, ¿por qué no? Mira, una de las cosas es ¿cómo hemos permitido que todos estos chapulines de la Cámara de Señores y Diputados no terminen su periodo y estén buscando otro? Sí. Fíjate que no manifiesta que termine este contrato por 3 años, no por exactamente. Tienes que descansar un periodo para poder entrar. ¿No? Mira, me llegó también de eso. Ahora está llegando cada cosa de los, ¿cómo le llaman? Memes, ¿no? Los memes. Mensajitos, todo este rollo. Uno que dice, aplaudirle a los políticos por inaugurar una obra es tanto
como darle las gracias al cajero porque te preste tu dinero. Sí. Sí, la verdad, ¿no? Cuando se hacen las cosas por impuestos, gracias porque inauguraste la carretera, no las gracias es tu obligación, güey. Si para eso te pagamos, para que hicieras este rollo. Claro. Que todos los programas sociales de ahí vienen, de nosotros, ¿no? Porque sí nos van a dar, pues sí, nos van a dar las costillas de todos, no nada más de nosotros. Mira, sí, yo voy a decir, todos los programas sociales los debían de acabar. Todos. Sí. Ya es una sanganería terrible. Mira, a lo mejor por la falta de previsión del gobierno de ver los adultos mayores que no están protegidos, a lo mejor de los viejitos lo dejaron. Pero ese de ahí fuera, las madres solteras, pues a parir como conejos, claro que se me va a mantener el gobierno. Y ahora estás, pues, el servicio asistente social, el médico, de violinacho, ¿no? La educación de violín, aunque sea mala, pero se la das igual que lo tienen. Todo a costa de que pague impuestos. Sí, y porque además queremos una sociedad con equidad. ¿Y qué diferencia hay entre una madre soltera y una madre que trabaja para mantener a sus hijos y a lo mejor hasta el zángano? O no, que tienen que trabajar los dos para poder sostener la familia. O sea, que es una mexicana de menor calidad, una madre con marido. O sea, ahí es donde no hay equidad, porque es bueno, lo tengo que decir, es populachera la medida, ¿no? O sea, sí. Le voy a dar, al que no trabaje, no estudie, le voy a dar lana, porque... Sí, vi un niño que decía, no sé si con todo esto que me van a dar, no sé si renunciar ahorita o esperarme al 2 de julio. ¿No? Sí, para por lo menos seguir con mi quincena de aquí al 2 de julio, ¿no? Sí. Todos pasamos por allí. Todos tenemos que picar piedra. Bueno, nos tocó. Pero después, ahí está. Experiencia para ¿Quién nos comentaba la vez pasada de los europeos, me parece que los alemanes, que es la cosa, que decían, en las fábricas, actualmente en una zona industrial grandes en diferentes ciudades importantes de Alemania, pero también en poblaciones pequeñas tienen ciertas empresas y cosas por el estilo. Las empresas esas capacitan a los que están saliendo de ahí para que sustituyan a los trabajadores que se van a ir. Y entonces, en esa capacitación, cuando se sale uno, ya tienes el reemplazo calificado. Y no entra ganando menos que se va, entra ganando lo mismo. Independientemente, no sé si pagan allá la antigüedad o esas cosas de los bonos que vas a, las prestaciones que vas haciendo con la antigüedad y con todo este rollo, pero que ya te van capacitando. Ahora, te capacitan en una cosa, si por alguna razón hay una plaza en esa empresa, va a haber en otros lados. Entonces, esa parte es la que no se ha hecho. Y lo otro es, a mí me parece que debe de haber reelección. ¿Sí? Y que debe, no, esa es la reelección. Yo digo que... ¿Reelección? Sí, yo digo que la presidencia debe durar 4 años. O sea, no necesitas 6 años para saber qué tan malo es este güey. ¿Para qué esperarte 6 años? Si es muy bueno y hecho bien las cosas, lo reelijo. Si no, te pongo una carita. Pero ¿para qué me espero 6 años? ¿Sí? Pero le estás dando armas a los alacranes. No, y a los... Pero también lo que han hecho los guatemaltecos. Los guatemaltecos tienen 2 expresiones en el bote. Y Tequiteo, pues, tu papacito para que estés de traca. Y a Estados Unidos le funciona, porque tienen periodos de 4 años y con una reelección, eso sí. Sí. O sea, porque si no, luego si se eternizan. Por ejemplo, los Obrador que dice que yo le voy a preguntar al pueblo, el pueblo pone, el pueblo quita, ¿no? Entonces imagínate que a los 6 años te diga, el pueblo sigue diciendo que yo. Sí, o sea, claro, me lo dijo un pajarito. El camino, me lo dijo un pajarito. Claro, el camino del pajarito, ¿no? Pues sí. Y el pueblo manda. Ahora, además es un farsante porque la Constitución no lo permite. O sea, no te permite hacer referendos para revocación de mandatos. O sea, hacer un referéndum para cambiar la Constitución y ya. Es otra cosa. Pero además creo que el referéndum no, tampoco, el referéndum no es así. Tampoco, tú no puedes cambiar la Constitución porque la Constitución tiene que ser constitucionalista. Tiene que estar a una Cámara de Senadores. Está desesperado por el voto de las cámaras. Claro. Entonces, bueno, de todo este ciclo político, nos vamos a la Copín del Rey, ¿no?
antes de que nos vayamos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Como 8-0. Yo tengo una encuesta. A ver. 45 que gana Alemania y 15 que gana México. Sí. Ya vemos como 50% indecisos todavía. Aprender la técnica. Sí. Oye, me mandaron, ¿sí la bajaste, Napo? La fotografía que te envié. Me llamó mucho la atención esta porque refleja mucho el humor del mexicano, que somos capaces de perdonar todo. ¿Sí la puedes bajar? A ver, ponla. Sí, ponla. Tú ponla. Dice, está en un prostíbulo. Sí. Y le dice, disculpa, todavía están los de la selección mexicana. Quiero ver si me puede firmar un autógrafo. Y en lugar de ir a buscar un estadio, la fueron a buscar un prostíbulo, ¿no? Entonces, fíjate qué tan nobles somos, que nada, que se vayan a divertir los muchachos, pues qué tanto es tantito acá. Pues sí, lo que sí es que a mí me llamó mucho la atención esta caricatura. Es un error a todas luces lo que hicieron. Sí, lo hicieron. Yo vi un video en el que dice que estaban en la alberca nadando los jugadores y los que estaban en la alberca con las muchachitas estaban más panzones que yo. Dije, estos no son de la selección. Y no tenían ninguno, tenía cara de... O sea, les sembraron mucho, pero también es cierto que si vas a hacer una tontería el preparador físico, sí, si vas a hacer una fiesta de esas, pues selecciona a ver aquí más. Sí, claro. Y quita celulares. No te metan en broncas, ¿no? Porque es algo que, bueno, lo tienen muy claro. No lo justifico, pero sí tendría que ser mucho mejor cuidarse de los amigos a los que invitan a estas fiestas, ¿no? Sí, por supuesto. Es que a lo mejor es el pretexto, como de tanto se van a perder, pues que digan que pues sí. La fiesta. Yo todavía tengo esperanza. Pero no, si vas a perder, no vas a perder porque estás crudo. No. Vas a perder por malo, cara. Sí, por eso que es un hecho. Yo todavía tengo esperanza en Osorio y en los jugadores, porque es la última oportunidad de esta generación. Mira, la vez pasada que andabas convaleciendo de la patita, estamos diciendo, yo no creo que haya habido una selección con tanto talento. No. Ninguna de las que desde aquella época que manejaba a mí me gustaba mucho la de Manolo Lapuente, la generación del 94 y el 98, la de Manolo Lapuente y Mejía Barón. A mí me gustaba mucho. A mí me gustaba más la de Bora. La de Bora también. Sí, pero era más jugadores más disciplinados tácticamente. Y los el otro día estaba viendo el partido de Francia, del Mundial de Francia del 98, de México con Corea del Sur y el de México con Bélgica. Y cómo entraba Arellano, cómo entraba Cuauhtémoc Blanco, Ramón Ramírez desde la banda, o sea, era un equipo con mucha viveza y con mucha viveza para jugar, o sea, que te gustaba. Decías, perdieron, pero bueno, le echaron ganas. Y algo que no ha tenido Osorio, que ojalá le sirva, es esta semana de entrenar por ellos. Nunca ha tenido una semana completita para entrenar con todos los jugadores. No ha hecho equipo. Pero no ha hecho equipo. No ha hecho equipo. Que es un hombre muy estudioso y muy inteligente. Yo por eso le tengo fe. Yo fíjate que, mira, el problema es que no conocía las características, la idiosincrasia del mexicano, que eso le restas una rayita. Lo que tenía Lapuente y Mejía Barón, pero te voy a decir, Bora fue un jugador que se hizo, o se hizo futbolísticamente en México. El cuate conocía la idiosincrasia del mexicano siendo extranjero. Entonces sabía cuál era su fortaleza, cuáles sus debilidades, todo ese rollo. Y sabía que no tenía el talento. Yo te puedo decir, sí, claro que lo hubiera, pero con Mejía Barón, con Lapuente, con el mismo Bora, hubiera tenido sus talentos, si hubiéramos pasado al siguiente partido. Porque a mí me gusta mucho cómo juega Giovanni Dos Santos. A mí me parece que tiene un enorme talento este chavo. Me gusta Vela y me gusta el Chicharito. A mí Oribe Peralta no crees que me gusta mucho. Se me hace un tronco con suerte, como llegó a ser Hermosillo. Es un buen poste, como para salir, jalar marca y tocar. Sí, pero no se me hace un... Y se la rifa, ¿no? No se me... Sí.
este centro no le saca. Me gusta mucho cómo juega Guardado, todas las cosas. Este lateral de Pumas que ahora está en Monterrey, ¿cómo se llama? El tabasqueño se me fue el nombre ahorita. Gallardo. Esta temporada en Pumas me dio lástima. Sí. Y eso sí, es muy necio y muy cuadrado con su idea, ¿no? Dio lástima, y en la selección yo no lo he visto que actúe. Me parece que el otro chavo que juega del lado derecho, ¿cómo se llama? El Chucky es el del lado derecho, el Chucky. Por mucho es un extraordinario jugador. Y del otro, del lado izquierdo, ¿cómo se llama? Corona. Hay mucho más talento que muchos, y que Gallardo lo ha mostrado, para no menos esta temporada en Pumas, pasó desapercibido, vergonzoso qué bueno que lo vendieron, porque me parece que ojalá progrese en Monterrey, pero en Pumas no hizo nada. Y está jugando. A mí me gusta mucho. El segundo gol, ahora con eso lo Casal se le fue entre las patas pero también ya. Y yo creo que el lugar menos problemático de la selección es la portería. Sí, porque al que pongan lo va a hacer bien. Yo creo que el único error que encuentro en la selección, porque tampoco tiene mucho material de donde sacar jugadores. Uno es Gallardo, o sea, yo creo que pudo haber encontrado un lateral con mejores condiciones, y se empecinó en tener a Diego Reyes, a Rafa Márquez, y en usar como comodines a Guardado y a Herrera como medios de contención, en vez de traerse al Gallito Vázquez, que lleva 3 temporadas muy buenas. Sí, que no hizo campeón, pero fue campeón con el Guadalajara, primero con el León, con el Guadalajara y ahorita con el Santos, ¿no? Y que es un cuate que nomás porque le faltan 5 centímetros de altura no le gusta. Y Jesús Molina hubiera sido y ahorita está sufriendo porque no sabe si Diego Reyes va a estar al 100 para poder jugar, va a estar listo. Pero creo que por lo que tenemos aquí en los últimos informes, parece que va a sacar una delantera diferente a lo que él siempre piensa, porque son chaparritos, pero parece que va a salir con Vela, con Irving y con el Tecate, que puede ser una delantera muy revulsiva para atarantar a los alemanes, ¿no? Sí, pero ese con un caderazo te pone en la tercera fila. Pero Alemania, hoy se estaban agarrando a trompadas 2 de los jugadores alemanes en el entrenamiento. Sí, Alemania no viene al 100% y ojalá llegue al 100% al segundo partido, ¿no? Sí, porque los alemanes, acuérdense lo que decía Gary Lineker, ¿no? Que el fútbol se juega 11 contra 11 y al final siempre ganan los alemanes, ¿no? Sí. Así decía Gary Lineker, ¿no? Sí. Oye, el que está lesionado, que ya lo están entrenando para que entre ¿se lo llevaron a la selección? Diego Reyes. Diego Reyes. Diego Reyes, ya entrenó hoy, está muy bien desencanchado, pues como si yo hubiera estado ahí, ¿no? Por eso dice la información, ¿no? Sí está muy desencanchado, tiene 4 meses sin jugar, ¿no? No, bueno, y mira, otro de defensa que les está, Héctor Moreno, tampoco dio el do de pecho. No. Y Rafa Márquez está para que sea como Farid Mondragón, que lo metieron a jugar 2 minutos para que cumpliera su 5º mundial. Ya los últimos 5 minutos contra Corea, para que tenga su 5º mundial y todo. Sí, no, Mira, está. Sí, Boateng no creo con quién. Me tuvieron que entrar a hacer, te voy a comer, tiene sangre alemana. Uno de sus parientes se comió un alemán. Su abuelo se comió un alemán. Trae sangre alemana en las venas. Así le decíamos a un cuate que le decíamos el negro, ¿no? Que decíamos que su familia era polaca. Y que decíamos que sí, porque su abuelo se había comido un polaco, ¿no? Con razón, Apo dice que es español. Sí. Sí. No vas a enseñar el video, por favor. No. Pero bueno, yo creo que lo hizo Sague para distraer la atención de la selección. Sí, se sacrificó por el equipo. Sí, está como el meme estás ahora que le pongan ahí, oye, ¿no está Sague? Sí.
Lo hizo para resarcir el gol que no pudo meter contra Noruega. Entonces, bueno, el domingo, ¿cuándo juega la selección? El 17. El domingo, el Día del Padre. El Día del Padre. Con razón me mandaron una cantidad de recetas, las cervezas como deben de estar. Sí. Pero juega a las 7 de la mañana, ¿quién va a estar pisteando a esa hora, no? Sí, no, a las 7 no, pero ya a las 10 ya como quieren domingos si se pechan. ¿A qué horas juega? A las 10. Entonces hay que emborracharse para curarse la cruda. Sí, y luego a las 12 o a las 12 es Brasil-Suiza. Sí, el siguiente sábado. El miércoles. No, pues el domingo pues hay que pues empecemos a pistear con el de la 1. Hay uno a las 5 de la mañana, pero yo creo que es muy temprano para pistear, ¿no? Sí, hay uno a las 5 de la mañana. Pero para pistear esa hora. No, a menos de que vengas despegando. Sí, haya empezado a pistear a las 10 de la noche. No, pero te sientes a esa hora, a las 5 de la mañana te sientes en una televisión, aunque vengas bien pisteado, te quedas jetón. Sí, aunque no esté pisteado, no se queda jetón a las 5 de la mañana. Sí. Bueno, pues ya, las 10, hay que ver el posdebate, a ver cómo les fue a estos muchachos. Ojalá haya habido mejores propuestas de las que hemos visto. Ahora lo hicieron sentados, están más tranquilitos. Les prohibieron el contacto. Oye, ¿no viste el de Monterrey? ¿Por qué fue el de Monterrey? Que se iban a dar de cachetadas. Pero también que fue unos periodos del Pato Zambrano, ¿no? El que estuvo en Big Brother. El que era pareja de la tigresa. Se paró y se encaró con uno así. No sabía, la verdad es que nunca vi esos programas, nunca me gustó ese rollo, pero bueno, de todas maneras, se iban a dar de cachetadas ahí en un debate, pues ahí va la calidad de los políticos. Sí. Pues que nos vaya bien en estas propuestas, y mañana ¿qué tenemos? Mañana hay la inauguración, ¿no? Y mañana van a ver si nos dan la sede para el 20, mañana dicen cuándo va a ser la 2026, ¿no? 2026 y la inauguración es el jueves. ¿Y llegaremos para 2026? Madre, ¿cuántos años faltan? ¿8 años? No, 6, ¿no? 8 años. 26. Con un poquito de buena voluntad, sí, ¿no? Y tomando los productos estos que trajeron hace un momentito, a lo mejor sí la hago ya, para limpiar mis membranas celulares. Sí, así llego más. Vas a necesitar más que eso. Sí, multigrado para poder correr. Sí. Bueno, por cierto, ¿cómo les fue la entrevista? Ya ni platicamos porque... Muy bien, Pati, yo estoy muy atento a lo que decían porque la verdad es que me tienen apantallado porque hablaron bien profundo de bioquímica de la célula. Sí. O sea, porque mucho de esto se puede prestar a interpretación de otro producto milagroso, pero tiene un fundamento biológico muy interesante. Fíjate que cuando estábamos aquí en la oficina, yo le estaba diciendo que a mí la cosa esta de los productos naturales me empieza a llamar la atención porque tú ya ves que la